Comenzar a grabar la clase. Buenas tardes, chicos. Entonces ya recordamos la clase anterior y ahora vamos a trabajar sobre el tema la reforma. Por favor, me ayuda con la lectura, señorita Bonita. La reforma y contrarreforma. Durante la Edad Media, el clero católico había adquirido unos comportamientos que atendían más a las ceremonias externas que a las inquietudes religiosas de los fieles. La concesión de indulgencias, que fue el detonante de la reforma luterana, era un ejemplo de esas actitudes. Ya, me ayuda la siguiente también. Causas de la Reforma. Durante el siglo XVI, algunos humanistas cristianos denunciaron situaciones de abuso en la iglesia, como la ostentación, la venta de indulgencias y la degradación de algunas costumbres eclesiásticas. Aunque en principio la intención de Martín Lutero, el monje agustino que inició el movimiento de reforma, era cambiar a la iglesia desde adentro. Los enfrentamientos doctrinales como el papado lo llevaron a él y a los demás reformadores a separarse del catolicismo y constituir nuevas iglesias, la luterana, la calvinista y la anglicana. Ya, muy bien. Entonces, como aquí nos dice, la reforma que era, fue una, como la palabra dice, ¿no es cierto? Reforma a la misma religión que estaba antes, que era la católica, ¿no es cierto? Aquí nos dice, durante la Edad Media, el clero católico había adquirido unos comportamientos que atendían más a las ceremonias externas que a las inquietudes religiosas de los fieles. Es decir, que esta reforma surge por las inquietudes mismo de los fieles, ¿no es cierto? Buscaban explicaciones ya, como ya se dio paso a la ciencia, buscaban nuevas explicaciones, ¿sí? Entonces, como el catolicismo le dio más prioridad, como nos dice aquí, a la ceremonia, los religiosos querían otras cosas, ¿no es cierto? Otra creencia, otro tipo de fe. A esto se va, ¿no? Aquí nos dice, la concesión de indulgencias, que fue el detonante de la reforma luterana, era un ejemplo de estas actitudes, ¿sí? Entonces vamos a continuar, vamos a ver, esta reforma surge como un movimiento, ¿cierto? Este se llamó el movimiento de reforma. Esta reforma, vamos a ver más adelante, a los personajes que dieron inicio, como fue Martín Lutero, ¿no es cierto? Y vamos a ver otros. A continuación, vamos a trabajar eh, entre las causas del movimiento reformista. A ver quién me ayuda, por favor, con la lectura. Yo le dicen yo. Ya, Natalie Castro, por favor. Dice, entre las causas del movimiento reformista se encuentra la corrupción generalizada del clero, en especial el de Roma, el humanismo, que reivindicaba la libertad humana y la primacía de la razón ante las autoridades establecidas, reducción del poder del Papa ante las monarquías, la crisis económica de Europa generada por la abundancia de metales preciosos provenientes de América, afectó a la nobleza alemana, que vio en las riquezas de la Iglesia una oportunidad de recuperar su estatus económico. Ya, muy bien. Entonces, aquí tenemos algunas de las causas de este movimiento reformista. Como les digo, esta fue una reforma ante la religión que existía en el momento, que era la católica, ¿no? Una de las principales causas, como nos dice aquí, fue la corrupción generalizada del clero, ¿sí? Ya que, como habíamos visto, bueno, en otras clases, la religión, el clero, eran los principales o tenían mucho poder económico, ¿sí? Entonces, la corrupción siempre está en torno a lo económico, ¿no es cierto? Cuando ya tienen acumulada riqueza, quieren más riqueza. ¿Y cómo lo obtienen? Por medio de la corrupción, adueñándose de cosas autoritariamente, etcétera, ¿no es cierto? Cobrando estos diezmos
al pueblo, sí, etcétera, ¿no? Entonces, otra de las causas, ¿cuál fue? Aquí nos dice el humanismo, ya sabemos que era el humanismo, ¿no es cierto? Donde se reivindica la libertad humana, libertad de qué, libertad de todo, ¿no es cierto? Libertad de pensamiento, libertad de religión, que en ese entonces teníamos una sola, que era la cristiana, y la primacía de la razón ante las autoridades establecidas. Entonces, como ya se dio más privilegios al pensamiento del ser humano, el ser humano siempre nos estamos preguntando nuevas cosas, ¿no es cierto? Entonces, en ese entonces se empezaban a preguntar ya sobre las creencias, sobre dónde estaba ubicada la fe, ¿no es cierto? Y se daba mediante este movimiento reformista diferentes formas de ver la religión, ¿sí? Otra de las causas nos dice aquí que era la reducción del poder del Papa ante las monarquías. Sí, entonces esta parte también es importante. La siguiente nos dice la crisis económica de Europa generada por la abundancia de metales preciosos provenientes de América. Afectó a la nobleza alemana que vio en las riquezas de la iglesia una oportunidad de recuperar su estatus económico. Entonces, principalmente las riquezas que llegaban de América hacia Europa, ustedes saben que la mayor parte del territorio de América fue conquistada por los españoles, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, los metales que llegaban a este territorio no se quedaban solo ahí, sino que eran repartidos entre toda la población de Europa, todas las naciones, ¿no? Es así que en América se daba el modo de producción de latifundio, ¿no es cierto? Donde la tierra era el centro de la economía. Y al llegar tanto metal precioso, tanta riqueza a Europa, ya estaba cambiando, ¿no es cierto? Este modo de producción ya no estaba siendo la tierra lo más importante, sino que el dinero, ¿no es cierto? Ya en este cambio también afectó a lo que fue la religión, ¿no es cierto? Con este movimiento reformista. Entonces, estas son las principales causas: la corrupción del clero, el humanismo que dio libertad al pensamiento del ser humano, la reducción del poder del Papa y la crisis económica de Europa. Ya, muy bien. Entonces, este movimiento reformista, si ya estaba en Europa, nosotros decimos, ¿por qué en América Latina, en toda América Latina somos más católicos, ¿no es cierto? Este movimiento reformista prácticamente llegó a lo que hoy es Norteamérica. Sí, es por eso que ustedes pueden también, como saben, fue diferente tipo de conquista, ¿no es cierto? En América Latina se da el mestizaje, en América del Norte no se da el mestizaje. ¿Por qué? Porque hubo un exterminio casi total de la población indígena, ¿sí? Por parte de los conquistadores. América Latina llegó el catolicismo, en cambio América del Norte llegó el movimiento reformista, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces vamos. Vamos a ver algunas diferencias entre el protestantismo y el catolicismo. ¿Sí? A ver, vamos a leer. Necesito 2 personas que van a participar, por favor. Tranquilos, chicos. Todos van a participar. A ver, vamos con 2. A ver, señorita Mejía y señor Edison Aguirre. Señorita Mejía va a leer el protestantismo y señor Aguirre el catolicismo. Primero organización, luego doctrina y luego culto. Vamos, por favor. No reconocemos. No se le escuchó. Pensé que estaba explicando. Bueno, ya voy. No reconocen la autoridad del Papa. En el anglicanismo, el jefe de la iglesia es el monarca. Niegan la jerarquía episcopal.
Un pastor que puede casarse guía a los fieles. A ver, catolicismo. El jefe supremo de la Iglesia es el Papa. Se reconoce la autoridad del concilio y de la jerarquía eclesiástica. Un sacerdote célibe dirige al culto de los fieles. Ya, muy bien. Doctrina. Ya, La base de la esperemos, fe. Ya, siga. La base de la fe es la Biblia. La salvación se consigue por la fe. En el calvinismo, Dios destina a algunas personas a la salvación y a otras a la condenación. Predestinación, esta afirmación niega la libertad humana. Siga, señor. La base de la fe es la Biblia y la tradición, enseñanzas de la Iglesia. La salvación se consigue por la fe y por la realización de buenas obras. No cree en la predestinación de las personas. Señorita Mejía. Culto. La lectura de la Biblia en la lengua propia y los sermones reemplazan a la misa. No veneran a la Virgen ni a los santos. Dos sacramentos, bautismo y la Eucaristía. Sin embargo, el anglicanismo no elimina los otros 5 sacramentos tradicionales. La principal ceremonia es la misa en latín. Venera a la Virgen y a los santos. 7 sacramentos: bautismo, Eucaristía, confirmación, penitencia, matrimonio, orden sacerdotal y extremaunción. Ya, muy bien. En este cuadro podemos observar las diferencias que existen entre el protestantismo y el catolicismo. El protestantismo es lo que estamos viendo, la reforma, el movimiento de la reforma, ¿no es cierto? Y el catolicismo es la religión católica que conocemos hasta hoy. Actualmente la conocemos como religiones cristianas, ¿no es cierto? Y que se dividen en diversas raíces. Se diferencian por ciertas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el catolicismo tenemos la misa, en el protestantismo tienen los sermones, ¿no es cierto? Los dos se basan en la Biblia, pero en el catolicismo también tiene las enseñanzas de la iglesia. En el catolicismo en sí, todo estaba bajo la jerarquía eclesiástica, ¿no es cierto? En cambio, en el protestantismo no niegan la jerarquía eclesiástica, la episcopal, ¿no es cierto? Y quien guía en este caso es un pastor, ¿no es cierto? Ya, entonces, como ustedes pueden observar, hasta la actualidad tenemos esta diferencia, ¿no es cierto? Religiones, actualmente las llamamos religiones cristianas, las que están dirigidas por un pastor, ¿no es cierto? Y los realizan igualmente en un templo. Y el catolicismo, que se realiza las ceremonias en las iglesias, donde dirige el padre, ¿no es cierto? Y se basan de igualmente en la Biblia. Ya. Vamos a continuar. Vamos a ver tres personas que fueron la base de esta reforma, ¿no? Entonces vamos, el luteranismo. ¿Me ayuda, por favor? ¿Quién aún Yo no lo hice. leí? A ver, siga, señorita. Quesada, participa. Luteranismo. Entre las críticas de Lutero a la Iglesia estuvo el cobro de indulgencias para culminar la construcción de la Iglesia de San Pedro en Roma. Escribió 95 tesis sobre este desorden eclesiástico, también sobre la autoridad del Papa para que esa actividad fuese reconocida como legal. Su sexta tesis mencionó que el Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarada y testimoniada que ha sido remitida por Dios, o remitiéndola con certeza en los casos que sea reservado. Si estas fuesen menospreciadas, la culpa subsistirá íntegramente. La siguiente también, por favor.
La nobleza apoyó la oposición de Lutero a la Iglesia Católica, puesto que la reforma les otorgaba mayor poder. Esta alianza provocó oposición por parte del campesinado, que no sentía representado, lo que produjo sublevaciones. Sin embargo, la reforma se mantuvo y aplicó en todo el territorio. Ya, muy bien. Entonces, siempre cuando ha habido grandes cambios en la historia, siempre fue por la lucha de una clase sobre otra, ¿no es cierto? Teníamos antes, por ejemplo, la monarquía, ¿no es cierto? Ahora surge una lucha de la nobleza. Siempre tenemos esta lucha, chicos, de clases. Siempre hay un cambio. Este cambio importante se dio en esta vez en la religión, en la reforma. Y tenemos aquí que nos dice la nobleza apoyó la posición de Lutero a la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, Lutero fue uno de los que fueron parte de la reforma, ¿no? Vamos a ver otro personaje que fue Juan Calvino. El calvinismo se llamó. Vamos con... ¿Quién quiere participar, por favor? Yo, listen. A ver, señor Jesús. Jesús quiere Este, participar. ¿De dónde leo, listen? Del título que dice Juan Ajá, Juan Calvino. Calvino, desde ahí. Y dice, Juan Calvino, sacerdote francés, compartió las ideas de Lutero. Su postura fue más radical e impulsó a sus ideales moralistas que prohibían los bailes, la bebida, reírse los domingos, etc. El calvinismo se extendió por toda Europa y fue reconocida bajo diversos términos. Por ejemplo, los puritanos en Inglaterra. Esta práctica de doctrina extrema, según los historiadores, fue positiva, puesto que las sociedades, al entregarse de lleno a este fanatismo, se transformaron en sociedades prósperas, porque se enfocaron en trabajar e implementar sus negocios, ya que no tenían tiempo para el oficio, tal como lo establecía la práctica calvinista. Ya, muy bien. Entonces, este fue otro personaje que también impulsó, ¿no? Los ideales de este movimiento reformista. Cada uno de estos personajes dio un aporte diferente, ¿no? Como ustedes pueden observar, aquí nos dice que este personaje fue un poco más radical, ¿no? Nos dice que impulsó más sus ideales moralistas. Prohibían bailes, la bebida, reírse, los domingos, etcétera. Entonces, cada uno de estos personajes aportó un poco a lo que fue ya el movimiento reformista, ¿no? Y como ustedes pueden observar, todos estos se han formado en la parte casi norte de Europa, ¿no? Porque en la parte sur, si ustedes recuerdan, el Imperio Romano, donde donde nace el catolicismo, ¿sí? Gobernó o se acumuló o estuvo por toda la parte sur de Europa, ¿no? Entonces, en la parte norte es donde surge este pensamiento reformista. Y vamos a ver el último, que es el anglicanismo. A ver, me ayuda Natalie Castro, creo que quería leer. Dice el anglicanismo. El representante de esta doctrina fue el rey Enrique, el siglo VII de Inglaterra, opositor de Lutero, quien se autodesignó como máximo líder de la Iglesia en su reino, a raíz de que el Papa no reconoció el divorcio del rey con Catalina de Aragón.
Esto provocó la ruptura de relaciones entre el Papa y el rey. Sin embargo, el anglicanismo conservó más aspectos doctrinales del catolicismo. Ya, muy bien. Entonces, como ustedes pueden observar, chicos, siempre el pensamiento o algún cambio siempre está ligado a los intereses que puedan tener estas personas, ¿no es cierto? ¿Cuál era, por ejemplo, el interés del rey Enrique VIII? Él quería divorciarse, ¿no es cierto? Pero el divorcio no era permitido y casi hasta ahora, ¿no? En el catolicismo. ¿Por qué? Porque dice que bueno, actualmente les digo, ¿no? El matrimonio por lo civil se puede anular, pero el de la iglesia no. Entonces, cuando usted se quiere volver a casar, ¿qué pasa? Que por la iglesia no se puede casar dos veces, ¿no es cierto? Entonces, de la misma forma, mire, antes era lo mismo, ¿sí? Esto no se podía dar el divorcio, por lo cual surge este anglicanismo, ¿sí? Se da la separación entre el rey y la iglesia y el rey proclama su propia religión con sus propias leyes donde sí le permite el divorcio y se divorcia. ¿Sí? Entonces, mire, este proceso siguió este movimiento reformista, ¿sí? Primero sí, lo siguió con Lutero, luego vino el calvinismo con Juan Calvino y el anglicanismo con el rey Enrique VIII de Inglaterra, ¿sí? Este fue el proceso que siguió el movimiento reformista y hasta aquí es la clase del día de hoy, chicos.